Hola, buenas, soy Joaquín Arenas y en este video voy a explicar cómo mi grupo resolvió la tarea de cómo generar un ajedrez en código assembly en ARM7. Primero que nada, abordamos estos 7 puntos: iniciar el tablero, sistema de identificación, piezas, movimientos generales, com, cementerio, fin de programa, que es como el programa va a ir avanzando. Primero que nada, el código genera un tablero y lo va guardando en memoria específica, junto con el cementerio y sus instrucciones. Aquí está el código de cómo se guarda el tablero y ahora cómo se guardan los cementerios en registros específicos. Y lo mismo se usó para las instrucciones. Después de eso pasa por un sistema de identificación. Primero que nada identifica el primer comando, quiere decir la columna y la fila, y después las guarda en R4 y R5 para posterior uso. Después vuelve a usar el código de columna y fila para tener las posiciones de llegada. Y estos 4 registros van a ser utilizados de aquí en adelante. Estos son los códigos que usaron para columna y fila, la cual tiene sus propias restricciones para evitar comandos inválidos. Aquí hay unas pequeñas condiciones también que usa el código para así no trabajar de más. Después de eso, en el registro R3 se guarda un 1 o un 0 si come o mueve la pieza, viendo la pieza del último registro. Después pasa por un sistema de identificación de piezas donde a cada uno se le va restando 10 hasta que quede un número del 1 al 6 que se indica una pieza distinta. Las piezas, el juego de ajedrez tiene 6 piezas distintas y aquí se van a explicar de manera más importante a cómo funciona el código. Primero que nada, la torre tiene que cumplir la condición de que o una de sus filas o una de sus columnas sean iguales, y si eso se cumple, funciona normalmente, se asigna una dirección. Para el alfil, las únicas condiciones son ni sus filas ni sus columnas tienen que ser iguales, y además la diferencia de su movimiento, es decir, si se mueve 2 columnas, tienen que moverse 2 filas. Si eso se cumple, funciona como alfil y se le asigna una dirección, como aquí se ve, y prosigue a com. Reina primero pasa por torre y después por alfil. En caso de que no funcione como torre, pasa alfil. Simple como eso, ya que la reina actúa como alfil o actúa como torre. En caballo lo que se hizo fue primero pasarlo por torre y pasarlo por alfil, buscando que no cumpla sus condiciones. Si no cumple sus dos condiciones y se mueve 3 espacios, quiere decir va a caer en alguna de las posiciones que el caballo puede normalmente. Y si hace eso, funciona como caballo y perfecto. Rey es más sencillo, simplemente es un O. Si se mueve una columna o se mueve una fila o se mueve una de cada una, funciona como rey y es libre de mover y comer como estime conveniente. Peón, siendo la única ficha que tiene restricción por color, mueve o come dependiendo. Si mueve es parecido con lo que se hizo en torre, solo que si se mueve 2 espacios significa que esté o en la fila 2 para piezas blancas o en la fila 7 para piezas negras. Lo mismo se hace para cuando el peón come. Se pasa por el fil, con eso se sacan las posibles direcciones y después, dependiendo del color del peón, se le asigna un movimiento que sirva. Movimiento, bueno, esto se explica bastante sencillo. Se hizo un código para 8 movimientos diferentes de las 4 direcciones cardinales más las diagonales. Básicamente el código para todo es el mismo, que cerciora que primero se fija si está la dirección de llegada deseada. Si no es así, se cerciora que no haya una pieza en este lugar, y si no es así, avanza y así verifica hasta que llega a la posición deseada. Y esto se aplica para arriba, abajo, derecha, izquierda. En las diagonales solo que con un código un poco más largo, pero básicamente la misma funcionalidad. Después de eso tenemos los com, que es literalmente ver el registro A3 si es comer o mover, y en caso de mover intercambia las dos posiciones, y en caso de comer intercambia una de las posiciones y la otra la reemplaza por un cero, y enviando la pieza que se reemplazó por cero al cementerio respectivo, tanto blanco como negro. Después de eso, como finaliza el código, o se queda sin instrucciones, que aquí o como ve más instrucciones se repite, o para porque no hay más instrucciones, o comando inválido que para el código y queda error en registro R0, o mate, que en los cementerios se fija que el rey haya sido comido, y si es comido finaliza el programa
poniendo mate en el registro. Por último, una pequeña demostración del programa, en donde aquí va a pasar un mate en el registro 1100, perdón, me equivoqué. Y se puede ver cómo está el rey en cementerio, el caballo está ahí y en el registro R0 está el mate. Muchas gracias.